Buenos días. En esta oportunidad, los alumnos de octavo ciclo de Ingeniería Industrial de la UPAO presentamos la monografía titulada Tasas de interés y su efecto en la economía, a cargo del docente y magíster ingeniero Ángel López Aguilar. Los integrantes del grupo son Cayán Ponce Alexander, Cabero Alba Joseph, Nieves Cava Jennifer, Asmat Ruiz Gregorio. Introducción. Hablar de economía no es solo referirnos al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio de un país, sino también al análisis del consumo de bienes y servicios. De este modo, para planear el futuro de un país, los economistas llevan a cabo una programación macroeconómica financiera, que consiste en el uso de diversas teorías económicas y matemáticas para generar un modelo aplicable a una economía particular, buscando de tal manera una mejor calidad de vida de la población. Para ello, es necesario considerar que un país está formado por varios sectores o actores, que son el gobierno, las empresas productivas, el sector financiero, el sector externo y los consumidores. Ahora bien, sabemos que las familias ofrecen mano de obra a las empresas y éstas a su vez ofrecen bienes y servicios para su consumo. Por su parte, el gobierno por medio de políticas controla la economía. Así con los impuestos, las familias, al tener menos dinero, reducen su consumo y las empresas, por tanto, tendrían que disminuir su producción, generando así el desempleo. Tal hecho provocaría entonces que el gobierno busque una solución para equilibrar esta situación. Y es allí donde entra a tallar las tasas de interés. Las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero. Por ejemplo, su decreto o incremento reducen o aumentan los créditos respectivamente, teniendo de esta manera impacto en el comportamiento del consumo y la demanda. Es así que del comportamiento de las tasas de interés depende el ahorro y la inversión, y en esencia es en estos dos que se fundamenta el desarrollo del sistema económico en general. Con todo lo mencionado anteriormente, para comprender más esta dinámica, a continuación desarrollaremos con más profundidad el tema relacionado con el impacto que tienen las tasas de interés en la economía de un país. Para ello, primero empezaremos definiéndolas. Las tasas de interés son el precio del dinero si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones y solicita un préstamo. El interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio. Como en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda. Mientras más fácil sea conseguir dinero, la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. ¿Cómo influyen las tasas de interés en la economía? Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo, por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias. Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo, también se frena el crecimiento económico. Los bancos centrales de cada país utilizan las tasas de interés principalmente para frenar la inflación, aumentando la tasa para frenar el consumo y disminuyéndola ante una posible recesión. En México, la tasa sobre el CETES es la tasa sobre la que se fijan la mayoría de las otras tasas de interés. Otra tasa de interés que se utiliza como indicador macroeconómico es el TIIE, la cual surgió en marzo de 1995 como necesidad de tener una referencia diaria a la tasa base de financiamiento. Los bancos utilizan como tasa de interés base para aumentarle su margen de intermediación. Objetivos. Objetivo general. Identificar el grado de impacto que tiene la tasa de interés en la economía de un país. Objetivos específicos. Conocer la tasa de interés, las principales teorías y sus determinantes. Identificar la importancia de la tasa de interés en la economía de un país. Conocer el manejo de la tasa de interés en la economía del Perú. Contenido. La tasa de interés, principales teorías y sus determinantes. El préstamo de dinero a una tasa de interés ha sido desde siempre una práctica común en distintas partes del mundo. Sin embargo, cabe mencionar que hasta la Edad Media este hecho era reconocido como ilegal. Pero a medida que fue pasando el tiempo, debido a que la actividad del préstamo del dinero se iba incrementando por las decisiones de financiamiento de muchas actividades comerciales e industriales, la filosofía empezó a aceptar como legal el cobro de un precio por el uso del dinero. Entonces, ¿qué es una tasa de interés? La tasa de interés, llamada también
precio del dinero es un porcentaje correspondiente al pago por el uso de un monto de dinero en un determinado periodo de tiempo. Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de ese dinero. Así, en las tasas de interés, como en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda. Mientras sea más fácil conseguir dinero, mayor oferta o mayor liquidez, la tasa de interés será más baja. Por lo contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. La teoría más conocida sobre tasas de interés corresponde a Irving Fisher, quien fue un economista clásico del siglo XIX. Fisher afirma que la tasa de interés surge a efecto de que el nivel de precios está correlacionado de manera positiva con las expectativas inflacionarias. Señala que la naturaleza misma del interés radica en inducir a un agente económico a ahorrar ofreciéndole un premio. Dicho premio es la tasa de interés. Dicho de otra manera, la tasa de interés es una medida de la ganancia para quienes decidan ahorrar hoy y prefieren consumir en el futuro. De otra manera, John Keynes en el siglo XX sostuvo que el interés no significaba una recompensa o premio por la privación de consumo en el presente, sino el premio por renunciar a tener activos líquidos. Por lo tanto, la cantidad de dinero combinada con la preferencia de liquidez determina la tasa de interés. ¿Cómo se determina la tasa de interés? La tasa de interés real se determina dependiendo del balance entre la oferta y la demanda de fondos que se puedan prestar en una economía. Si aumentan el ahorro de las unidades económicas, se tendrá una mayor disponibilidad de fondos y cae la tasa de interés real de la economía. De otra manera, un aumento de los proyectos de inversión o un aumento de las necesidades de las familias de adquirir bienes genera un incremento en la tasa de interés real de la economía. El gobierno también puede influir en la tasa de interés real a través de la política fiscal y de la política monetaria. En la política fiscal se da cuando el gobierno decide financiar el déficit de las cuentas públicas. Esto generará un incremento de las necesidades de fondo prestables, aumentando la tasa de interés. En el caso de la política monetaria contractiva tomada por el Banco Central, también es conllevada a un aumento de la tasa de interés real al reducir los fondos prestables de la economía. Los flujos de capitales externos también influyen en la disponibilidad de fondos que se puedan prestar de una economía. El ingreso de capitales para la adquisición de activos domésticos se refleja en una mayor disponibilidad de fondos y por lo tanto en una menor tasa de interés real. Importancia de la tasa de interés en la economía de un país. Para entender la influencia de las tasas de interés en la economía de un país, desarrollaremos la relación entre los siguientes conceptos. A. Tasa de interés. Inflación. En la mayoría de los casos, la inflación es el resultado de un exceso de consumo. Por tanto, cuando la persona incrementa el consumo de un bien, el vendedor subirá el precio de este para aumentar su ingreso. Esta subida de precio se llama inflación. Una manera para aumentar el consumo de un bien es pedir un préstamo. El costo de este endeudamiento es la tasa de interés. Si el costo de endeudarse es alto, los individuos se endeudan menos y consumen menos. El exceso de consumo es menor y los precios no suben. Si el costo de endeudarse es bajo, los individuos se endeudan más, consumen más y los precios suben. Es así como un banco central encuentra una manera de controlar la inflación. Sube la tasa de interés, las personas deciden endeudarse menos, consumen menos y baja la inflación. O baja la tasa de interés, las personas deciden endeudarse más, consumen más y sube la inflación. Tasa de interés, devaluación, revaluación. Devaluación, cuando la cantidad de moneda local para comprar una unidad de moneda extranjera aumenta. Revaluación, cuando la cantidad de moneda local para comprar una unidad de moneda extranjera baja. Cuando entran muchos dólares a un país, el efecto es revaluación. Hay muchos dólares en el mercado, el precio baja. Cuando salen muchos dólares de un país, el efecto es devaluación. Hay pocos dólares en el mercado, el precio sube.
En general, cuando sube la tasa de interés de un país, los inversionistas extranjeros llevan sus inversiones a ese país. Esto genera una entrada de dólares y el efecto revaluación. Cuando baja la tasa de interés de un país, los inversionistas extranjeros sacan sus inversiones a ese país. Esto genera una salida de dólares y el efecto de devaluación. Tasa de interés, aceleración, desaceleración. El endeudamiento, pedir un préstamo para actividades productivas es parte crítica del funcionamiento de una economía. Cuando la tasa de interés sube, pedir el préstamo es más difícil. Entonces, consideramos esto como desaceleración de la economía, por el hecho que evita el crecimiento de un negocio. Cuando la tasa de interés baja, pedir el préstamo es más fácil. Esto es aceleración de la economía. No olvide la distinción, pero también la relación entre pedir un préstamo de consumo y pedir un préstamo para invertir. Ambos están finalmente relacionados con la tasa de interés. Al juntar las tres relaciones anteriores, es fácil deducir la importancia y dificultad de la decisión de un banco central en determinar si sube o baja la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, hay una reducción de inflación, pero al mismo tiempo hay una reducción de actividad económica y revaluación. Si baja la tasa de interés, facilita un aumento de inflación y al mismo tiempo hay aumento de actividad económica y devaluación. La tasa de interés en el Perú y su impacto en la economía. La tasa de interés de referencia es la que establece la entidad encargada de la política monetaria de cada país para influenciar en el precio de las operaciones crediticias de muy corto plazo entre diferentes entidades bancarias, para servir de referencia a la tasa de interés interbancaria. De esta manera, si se quiere estimular la actividad económica, se disminuye la tasa de referencia para proveer incentivos para aumentar el nivel de crédito y así impulsar a la economía dado su impacto directo sobre los préstamos bancarios. Mientras que, si la economía está sobrecalentada, se aumenta la tasa para desacelerar la economía. Asimismo, cabe resaltar que las tasas activas que se cobran a las personas por los préstamos son fijadas por el sistema financiero, pero no por el BCR. Sin embargo, el cambio de la tasa de interés de referencia podría tener un efecto sobre estas tasas en el largo plazo. Conclusiones. La tasa de interés, también conocida como el precio del dinero, es un porcentaje correspondiente al pago por el uso de un monto de dinero en un determinado periodo de tiempo. Es el precio relativo más importante de una economía. Determinan el nivel de ingreso y de empleo de una economía. Actúa como indicador de cuándo el consumidor debe consumir, es decir, consumir ahora o después. La tasa de interés tiene importancia en la economía de un país debido a que el elemento primordial de la política monetaria. Si la tasa de interés es elevada, incentiva al ahorro, de lo contrario, lo desalienta. De esta manera contribuye a la estabilidad de los precios. En asuntos internacionales, el movimiento de capital se destina al país que tiene una mayor tasa de interés, a pesar de que ésta tenga el mismo nivel de riesgo que de otro país. Cuando las tasas de interés son elevadas, es atractivo para el ahorro, por lo que mucha gente preferiría ahorrar que gastar, contribuyendo así a contraer la demanda. La disminución del consumo afecta directamente la demanda, por lo que la inflación tiende a disminuir, como respuesta a la sobreoferta que se produce al bajar la demanda. En caso contrario, cuando las tasas de interés disminuyen, el costo de crédito disminuye, por lo tanto financiar inversiones resulta atractivo, contribuyendo al incremento de la producción y del empleo. Igualmente, al disminuir las tasas de interés, el consumo aumenta, es especial el consumo financiero por créditos, lo que también incrementa la producción y la demanda. Una consecuencia directa del incremento de la demanda es el incremento de los precios, tanto de los costos de producción como de los bienes y servicios finales, que es lo que conocemos como inflación. Al disminuir las tasas de interés, ahorrar ya no es atractivo, ni invertir en aquellos sectores en los que su rentabilidad está sujeta a las tasas de interés, por lo que muchos inversionistas prefieren comprar divisas, presionando el incremento de la tasa de cambio. Se concluye que el estudio de la tasa de interés no solo es importante por su implicancia en el aspecto interno de un país, sino también porque de ella depende la imagen de la economía de un país frente a otra. Recomendaciones. Al ser el Banco Central de Reserva uno de los determinantes de la tasa de interés, es necesario implementar un mejor control dentro del mismo. De esta manera se puede evitar cualquier problema de regulación que haga que el sistema financiero se desbalance. Con lo expuesto anteriormente, también se puede recomendar la introducción dentro de la economía de bancos extranjeros
ya que para el logro de una tasa significativa, esta debe ser determinada por las fuerzas del mercado.